Ahí está. Bueno, durante la semana, diputado, decíamos, apareció una lista negra hecha por el gobierno nacional y a partir de distintos likes o de distintos accionares del propio presidente de la Nación, Javier Milei, en su red social, más puntualmente en Twitter o X, el presidente fue marcando la cancha respecto de lo que piensa de los legisladores que votaron en contra de algunos artículos, en particular de la ley ómnibus, de traidores, de listas negras. ¿Qué análisis, qué balance hace al respecto de este mensaje que se desprende del gobierno nacional? Yo me preocuparía si fuera el único de la lista, pues ya la lista es abarcativa de todos aquellos que en algún momento del debate algún inciso no acompañaron del proyecto. Vamos a aclarar que en realidad acompañamos la votación en su inicio. De los 100 puntos tratados acompañé con mi firma sí, 92, por lo cual nadie me puede acusar de traidor. El traidor sería si la relación fuera inversa, ¿no? Que no hubiera acompañado 92 y el 8% restante lo hubiera acompañado. Pero realmente creo que todo esto forma parte de un gobierno que se encontró de pronto en el poder, que venía sin armadura política. Recordemos que el presidente Milei hablaba siempre de su mamá, de su hermana, que algunas consultas hacía con otros personajes, algunos no vivos, y en consecuencia quienes lo representan en el Parlamento es gente que viene la mayoría sin rodaje político previo, que no es una cuestión que sea mala, pero sí carecen de las herramientas usuales de la política que permiten a veces llegar a los acuerdos previos antes del tratamiento legislativo de los temas. Ese día descubrimos que los libertarios habían ido desguarnecidos, no tenían cerrado nada, contaban con el acompañamiento del PRO, pero después lo otro había que trabajarlo. La Unión Cívica Radical, en su mayoría, ahí ponemos un paréntesis, estamos teniendo algún pequeño diferendo interno, que espero se solucione, no votó con unanimidad todos los puntos, pero hemos demostrado una voluntad colaborativa. No somos gobierno, no somos cogobierno, pero somos obligados por nuestros votantes a pensar en las soluciones para los problemas que hoy agobian a la sociedad argentina y se han incrementado en los últimos tiempos. No todos por gestión de este gobierno, que no tiene, creo, ni 2 meses de ejercicio en el cargo. Venimos a caballo de una inflación que sabíamos que iba a llegar como consecuencia del desborde que las acciones de ese superministro, casi presidente en ejercicio, candidato a presidente, Massa, que tomó una serie de medidas que sabíamos que iban a repercutir necesariamente en un incremento de la tasa de inflación, y lo estamos viviendo. Acá vienen a caballo 2 inflaciones. La inmediata, producida por la devaluación de Milei, y la histórica tradicional que venía acompañando al gobierno de Fernández, que llega al final de su mandato con más del 1000% de inflación, y en consecuencia, bueno, la sociedad argentina está sufriendo. A mí me preocupa mucho la tolerancia de la sociedad respecto de este ajuste tremendo que está teniendo los bolsillos de los argentinos como consecuencia de este corrimiento de los precios, la dificultad de ponerse a tono desde el punto de vista de los ingresos, sobre todo de los salariados, que por allí no han logrado toda su recomposición salarial, y de aquel individuo del ingreso del día a día que no puede reaccionar con rapidez a acompañar la desvalorización de la moneda, porque de eso se trata, no es que los precios aumenten, sino que la moneda se desvaloriza. Así que hago votos para que haya serenidad por parte del presidente, que tome conciencia de que la campaña ha terminado, que ahora es el presidente de todos los argentinos y debe gobernar para todos los argentinos. No puede ser un adolescente que esté tuiteando, haciéndose pasar por algún personaje de la ficción, descalificando a quienes no han acompañado por distintos motivos. El Parlamento es precisamente eso, el lugar de reunión de los que piensan de una manera y los que piensan de otra manera, y los que piensan de otra manera respecto al oficialismo no deben ser calificados de traidores, simplemente están respondiendo a sus principios políticos, intelectuales, morales.
Me parece muy bueno un pedido de informe que han presentado los dos diputados socialistas, pidiendo al gobierno nacional que informe quién maneja la cuenta del gobierno nacional, quién es el que la dirige, quién es el responsable, quién es el que redacta los comunicados, con cuánto personal cuenta, con qué presupuesto cuenta, porque es un gobierno democrático y republicano, según manda la Constitución, hasta ahora, y esperemos que se lo continúe siendo. Pero todos los actos del gobierno deben ser transparentes y públicos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Ajá. Y diputado, ¿y qué pasa si no hay señales de diálogo, de apertura? Porque yo leía declaraciones en Norte del gobernador Esdero que decía, tenemos que abrir puentes de diálogo. Queda claro eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si del otro lado, del Ejecutivo Nacional, no se abren esos puentes de diálogo y al contrario, se acentúa este nivel de virulencia, de mensaje virulento que va teniendo, especialmente a partir de las redes sociales, el propio presidente de la Nación, Javier Milei? Bueno, una aclaración previa. Milei, al llevarse del recinto el proyecto de ley, se llevó las aprobaciones que también había obtenido para los superpoderes, que se les habían recortado los superpoderes en algunos de los que había pedido, pero los tenía concedidos por el Congreso. Al retirar la ley retiró todo, se quedó sin autorización. Así que esa aclaración hay que hacérsela a la sociedad, que por ahí no lo entiende bien. Uh-huh. Y después miro con atención y expectación esta posibilidad de que el PRO haga una especie de acuerdo político con los libertarios, carentes de toda cintura política y experiencia, y que por allí he escuchado algunas manifestaciones del expresidente Macri y de la ministra Burri, que hay que comenzar a conversar con las provincias. Evidentemente este país tiene una estructura y una organización federal. Desconocerla sería volver, no sé, a la época del militarismo de Rosa. El presidente debe darse cuenta de que las provincias son el sustento de la nación y en consecuencia desde el centralismo no puede agobiarla. Esta medida que han tomado de quitar los subsidios a las provincias es una muy mala medida que no solo va a afectar a gobernadores e intendentes, va a afectar al ciudadano común. Si eso no lo percibe el gobierno, me preocupa sobremanera. Pero además, vaya la paradoja, no tocan los subsidios en el AMBA, ¿no? Porque allí hay una combinación de subsidios cruzados, de líneas que pertenecen a la nación, líneas que pertenecen a la provincia, líneas que pertenecen a ambas jurisdicciones porque entran y salen de la ciudad de Buenos Aires y entran a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que puede ser esta llegada del PRO con gente con más experiencia, que ya ha sido gobierno y conoce las vicisitudes del poder, que por allí comencemos a transitar un camino de diálogo y acercamiento. Coincido con las palabras del gobernador, porque pone en tensión a los gobernadores. No solo esto, por ejemplo, el tema del pago del incentivo docente, que es una obligación del Estado Nacional, que manda el dinero a las provincias y las provincias hacen llegar a los bolsillos de los docentes, y resulta ser que en el caso del Chaco lo ha pagado, cumpliendo la fecha de pago, pero lo ha pagado con recursos propios, y ahora la Nación se está haciendo la distraída, no se lo quiere mandar. Realmente esas son las cosas que no deben pasar, Diputado, pero ahí... No sé si Milei... Sí, escucha. Perdón, hago un puntito ahí porque me parece interesante. Uno supone que el que maneja la cuestión económica, algunos aspectos económicos, es Luis Toto Caputo en relación a todas las medidas que estamos repasando, eso de frenar, por ejemplo, el tema de los fondos compensatorios o de cortarlo directamente los fondos compensatorios por el subsidio al transporte totalmente a las provincias y un 10% solamente al AMBA. Uno supone que Luis Toto Caputo tiene alguna injerencia, y Luis Toto Caputo tiene experiencia, fue ministro de Finanzas en su momento de la gestión de Mauricio Macri. Entonces, ¿cómo nos esperanzamos de que ahora, a partir de esta unificación que puede ser posible entre el PRO, la dirigencia del PRO y la Libertad Avance, la situación mejore cuando ya Luis Toto Caputo está manejando la economía del país? Bueno, esperemos, ¿no? Yo creo que aquí la clave es que se serenen un poco los ánimos, que se aclaren las aguas, que el presidente deje de funcionar a acción y reacción. Ha corrido a un muy buen ministro porque su esposa votó en contra en el Congreso. Realmente me parece un dislate eso. La verdad que si así va a funcionar,
va a ser una calecita de funcionarios entrando y saliendo, porque la verdad que tuve la oportunidad de hablar con la diputada Torres, me parece una persona brillante, muy capaz, cuyo pecado es ser la esposa de alguien que no le gustó al presidente. Realmente me parece una locura. Ahí hay toda una historia provincial, digamos, ¿no? Yaliola había acordado algo con el gobierno, que después fue desconocido, y dio la orden a su bloque de que no acompañaran esto. Y bueno, ahí empezó la debate. Pero fíjense, se retiró la ley habiéndose tratado menos del 2% del contenido de la ley. Es una locura, haber retirado una ley que tenía puntos interesantes y que íbamos a acompañar con nuestra reserva, pero lo íbamos a acompañar. Somos conscientes de que algunas cuestiones hay que modificar para ver si se altera este rumbo decadente de la Argentina, que tiene los más de 20 años del gobierno kirchnerista, que nos dejó en el peor de los mundos, con pobres al 50%, indigentes al 20%, una presión impositiva insoportable, un gasto público sin límites. Fíjense, entre las medidas electoralistas de Massa, para quedar bien con dos gremios muy importantes, por supuesto, como es camioneros y bancarios, Palazzo y Moyano, presentó un proyecto para disminuir la presión fiscal sobre los dependientes de esos gremios. Milei lo acompañó, vale aclarar esto, que en la votación Milei acompañó ese acto. Nuestro bloque no lo acompañó, pero no porque estuviéramos en contra de que la gente pague menos impuestos, que realmente es un anhelo de todos, sino porque en el paquete que mandaba Massa no había una sola palabra que dijera de dónde iba a disminuir o a dónde iba a reducir el gasto público para acompañar esa reducción significativa de los ingresos del Estado, equivalente a 2 puntos del producto. Para la provincia, la pérdida de 2 coparticipaciones mensuales, en este momento 82.000 millones de pesos. Por eso no lo acompañamos, no porque estuviéramos en contra de que la gente pague menos impuestos. No lo acompañamos porque era un proyecto electoralista que iba a asfixiar las provincias, y ahora está ocurriendo eso. Las provincias todas, las 24 provincias, incluyendo la provincia más rica, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, estaban pidiendo, dado que el presidente demoraba en enviar este proyecto de elevación nuevamente de las tasas de impuesto a las ganancias, que por lo menos se coparticipara el impuesto país, un impuesto que recauda mucho. Y no pedían que se coparticipara todo, sino solo el 30%, que se distribuía en el momento, en el gobierno de Fernández, se distribuía a las organizaciones sociales y otros destinos inciertos. A eso se negó, bueno, y de ahí viene el enojo de los gobernadores, que han sido calificados por el presidente como extorsionadores. La verdad que no da las señales de calma que la sociedad argentina necesita la actual conducta del presidente. ¿Sabe qué me llamó la atención en ese aspecto, diputado? Durante la semana le hicieron una nota al ministro del Interior, a Guillermo Francos, y le preguntaron por esas actitudes recurrentes del presidente Javier Milei, y él dijo, bueno, ustedes ya lo conocían, Javier Milei era así. Casi tratando de minimizar ese tipo de actitudes o tratar inclusive de justificarlo. Si ese es el rumbo, ¿cuál es el rumbo que debería tener la Unión Cívica Radical? Porque si se plantea la unificación del PRO con la gente de La Libertad Avanza, ¿qué debería hacer la Unión Cívica Radical? Porque ya Juntos por el Cambio ya no existe más. ¿Se puede reformatear la Unión Cívica Radical? ¿Pero hacia dónde? Yo creo que la Unión Cívica Radical se debe un debate interno, ¿no? Debemos volver a replantearnos cuáles son las medidas y los principios que el radicalismo sostuvo y va a sostener hacia adelante. Somos 34 diputados. Esta unificación de bloque del PRO y La Libertad Avanza los lleva a 78, los convierte en la segunda fuerza legislativa después de, no sé cómo calificar, pero kirchnerismo, que tiene 106 o 103, creo que ahora perdieron con la vida de los diputados tucumanos. Nosotros tenemos que hacer valer nuestra presencia en el Congreso, pero no por una mera especulación política, lo tenemos que hacer valer desde el punto de los proyectos y los principios, y volver a ocuparnos de la agenda de la gente y presentar los proyectos que tengan que ver precisamente con eso. No tenemos que ser ni rehenes de los proyectos del gobierno ni de los que surjan de este nuevo acuerdo político. Tenemos que tener la identidad que por allí se ha diluido, en algún momento
hubo dichos desafortunados de algunas autoridades máximas de nuestro partido. Por ahí puede ser que venga el enojo del presidente con la Unión Cívica Radical, pero la Unión Cívica Radical es una fuerza democrática que ha sufrido los avatares de la historia, más sombras que luces. Si bien proveímos a la argentinidad próceres, ¿no?, como Alem, Irigoyen, Alvear, Balbín, Condisi y nuestro contemporáneo héroe civil Raúl Alfonsín, así que tenemos de qué enorgullecernos. Pero bueno, tenemos que volver a convencer a la gente de que somos una fuerza democrática representativa de la sociedad, no solo de los que menos tienen, sino de una sociedad que imaginamos próspera, una Argentina recuperando esa potencialidad que tenía hace 100 años y que a lo largo del tiempo la hemos perdido, ¿no? Así que esperemos en los próximos días, seguramente nos reuniremos y trataremos de barajar y darle nuevo. Bueno, lo último, diputado, y vinculado con esto, porque recién hablábamos con un histórico dirigente del radicalismo nacional, seguramente usted lo debe conocer, Luis Changuí Cáceres, y él decía que la Unión Cívica Radical debe replantearse un rumbo porque actualmente nos están asfixiando a todos, en referencia al gobierno nacional, y necesitamos respirar. Después habrá tiempo para enfrentar o hablar otra vez de la corrupción, dando a entender que una unificación con un sector progresista, peronista, incluso kirchnerista, es viable para enfrentar las políticas de Javier Milei. ¿Ve posible que eso pueda suceder en el corto o mediano plazo a partir de la Unión Cívica Radical unificándose en un frente o progresista de centroizquierda, alfonsinista, por llamarlo de alguna forma? Si lo ocurriera, yo no estaría en ese espacio. De ninguna manera voy a compartir ningún espacio político con el kirchnerismo, que nos asfixió, que nos maltrató. He tenido la experiencia de 4 años de legislador sufriendo la prepotencia kirchnerista, la ignorancia y la falta de responsabilidad de los actos que ellos han cometido a lo largo de 20 años llevándonos a esta situación. En lo personal, ya te aclaro, querido amigo, no voy a acompañar nada que tenga que ver con el kirchnerismo. Lo saben los colegas del bloque, no votaré nada a favor o que tenga que ver con el kirchnerismo. El día que se llevó el presidente por un acto de ira, retiró el proyecto, sufrí, la verdad que sufrí, porque estábamos dispuestos a colaborar y acompañar, viendo la algarabía del bloque pero kirchnerista y de la izquierda. Esa es la gente que nos está esperando a la vuelta de la esquina para hacernos retroceder 70 años en la historia nacional. Ahora sí, lo último, porque me da pie, diputado, para hacerle el último interrogante, y que tiene que ver con algo que declaró un par suyo, ¿no?, como Martín Tetaz, radical él también, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y Martín Tetaz, hablando del presidente, dijo: o se estabiliza emocionalmente y termina siendo una especie de referencia de centro derecha tipo Trump, o si sigue en la conducta actual y se aferra al DNU, al decreto de necesidad y urgencia, al mega decretazo de necesidad y urgencia que impulsó apenas empezó Javier Milei, y si se aferra a ese DNU, puede ser pasible de un juicio político, dijo Martín Tetaz. Evalúa cuáles pueden ser las consecuencias si a alguien como Milei se le otorga facultades amplias para utilizar el DNU. De hecho, Changuí Cáceres también decía: hay que frenar el DNU, dijo también Changuí Cáceres. ¿Cuál es su postura ante esto? Bueno, los DNU están a la mano del presidente, ¿no? Los puede hacer. Fernández firmó más de 148 DNU y nadie dijo nada en la Cámara de Diputados. Puede utilizarlos, lo único que los DNU después tienen que volver al Congreso para que el Congreso valide los mismos. Puede hacerlo, sería una forma de puentear al Congreso, y lo que dice Tetaz, que habría la posibilidad de un juicio político en caso de recurrencia y de ignorancia absoluta del Parlamento. No sé con exactitud, con franqueza le digo, cuál es la cantidad de votos necesarios para lograr eso. Pero bueno, espero que el presidente reflexione, se dé cuenta de que, vuelvo a decir, que él tiene que gobernar para todos los argentinos y darle a la sociedad argentina un marco de serenidad, de paz y de esperanza, que es lo que está necesitando. Yo creo que lo que le está faltando al gobierno, lo he dicho ya en varios medios, es que le explicite a la sociedad qué medidas puntuales va a tomar para bajar la inflación,
que la recesión no sea la única herramienta para bajar la escalada de los precios. Que explique, él dice que en ese DNU estaban las medidas necesarias, pero bueno, la sociedad las tiene que entender y las tiene que saber. Si no le informamos a la sociedad bien las cosas, generamos un ámbito de angustia que no es bueno para nadie, ni para el gobierno nacional, ni para las provincias, ni para los municipios, ni para el ciudadano común. Así que esperemos que ese momento de reflexión en algún momento llegue y lo más rápidamente posible. Bien, diputado, le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, gracias por llamarme. No, al contrario. A todos igualmente, en la radio y a la audiencia. Igualmente, gracias por la deferencia de atendernos siempre. Abrazo grande. Ahí ha pasado el diputado nacional Gerardo Cipollini, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, uno de los traidores apuntados por el gobierno nacional. Es increíble, ¿no? Alguien que tiene las consideraciones que ustedes acabaron de escuchar.